Saludos nuevamente, queridos hermanos. Shalom a todos los hermanos presentes que nos acompañan acá en vivo, ¿verdad? En este Shabbat. Y también a los hermanos que nos estarán viendo en YouTube, que es una congregación muchísimo más grande que la que se reúne acá en vivo. Hoy voy a ser diferente en la presentación. No voy a presentar un estudio como acostumbro generalmente, o sea, como una lección con preguntas y respuestas y pasajes bíblicos. Más bien quiero presentar esto de una manera, este mensaje de una manera, digamos, más parecida a un sermón, ¿verdad? Sí, vamos a leer las escrituras, eso es el fundamento aquí. Pero pues lo vamos a hacer un poquito diferente hoy. Hoy quiero compartir con ustedes un llamado a la renovación, un llamado a la renovación y a la reforma. Ok, y estoy dirigiéndome a la Asamblea de Yahweh Internacional, pero también a todos los hermanos siervos de Yahweh, todos los grupos donde se adora a Yahweh, que puedan estar viendo este video en YouTube. Y el Padre ha puesto en mi corazón traer hoy un mensaje de llamado, un llamado a la renovación y a la reforma. Ya estamos hablando a nivel de nuestras vidas personales, ¿ok? Una escritora norteamericana de la antigüedad escribió una vez algo así como: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compren ni se vendan, que sean fieles a su deber como la brújula al polo, etcétera. Y hoy yo añado un poquito que me parece que también la necesidad mayor del mundo hoy, especialmente de los creyentes, es una respuesta inmediata al llamado de Yahweh. ¿Okay? La mayor necesidad del mundo en este día, en estos días finales en que no hay que hablar de cómo está el mundo hoy convulsionado en todos los niveles, es una necesidad de carácter espiritual. ¿Ok? De manera que, hermanos, satisfacer esa necesidad, saciar esa necesidad humana que hay en nosotros, es algo urgente. Estamos viviendo en un tiempo de urgencia. No sabemos cuándo vendrá nuestro Salvador. No sabemos cuándo regresará el Mashiach a establecer su gobierno sobre esta tierra, eliminando todos los demás gobiernos. No sabemos eso. Pero debemos vivir como si fuera pronto, como si fuera mañana que viene. ¿Ok? Así que estamos haciendo un llamado a una respuesta de parte nuestra a la invitación del Espíritu de Santidad, que es lo que nos hace el llamado en este día y todos los días de nuestra vida. Pienso que la mayor necesidad de la asamblea es bueno, como dije al principio, una renovación, un reavivamiento. En este caso, la palabra renovación es símbolo de, mejor dicho, es sinónimo de reavivamiento. ¿Un reavivamiento de qué? Un reavivamiento de la piedad primitiva, un reavivamiento de la piedad original de los Sheluhim, ¿verdad? De los apóstoles. Un reavivamiento de la piedad primitiva y un reavivamiento del estudio de la palabra inspirada de Yahweh como nunca antes. Porque el mundo allá afuera, hermano, está empeñado en anular la palabra de Yahweh. Hoy lo que usted ve en todas partes, incluso en algunos círculos religiosos, es una degradación de la palabra inspirada de Yahweh. Contradicciones de aquí para allá, de allá para acá, y negaciones. Ahora algunos creyentes incluso están negando que el Mesías nació ¿sabe? De manera virginal, siendo su madre una virgen. Algunos, incluso mesiánicos, están negando eso. Algunos mesiánicos se están aferrando al libro por ejemplo, de Enoc, supuesto libro de Enoc, porque Enoc no escribió ningún libro, pero eso es un libro apócrifo. Pues ahora están dando mucho auge a eso. Ese libro debería estar en la Biblia. Sí,
No me diga. ¿Quién dijo eso? Ven, muestro esos pequeñitos ejemplos de cómo incluso el mundo religioso está cediendo a las bases que se originaron antiguamente. Así que, hermanos, es urgente. Debe ser lo primero que debemos hacer ahora nosotros en nuestra vida, una renovación, una reforma, un reavivamiento de la piedad primitiva. Y hay un precedente en las escrituras para eso de reavivamientos. Hay un precedente en las escrituras para eso de una renovación, de una restauración de la piedad antigua, o como se llama también, de una reforma. Sí, lo hay. Hay varios ejemplos, pero en este día voy a tomar el ejemplo del caso del rey Asa, un rey de Judá. Este caso del rey Asa ejemplifica que la espiritualidad de un líder motiva a la espiritualidad del pueblo que él dirige. De manera que si el líder es espiritual, el pueblo probablemente se va a inclinar hacia ser espiritual. Si el líder de una congregación, de una asamblea, de una iglesia, lo que sea, no es espiritual, entonces el pueblo tampoco va a ser espiritual. O por lo menos gran parte de ese pueblo, ¿verdad? Vamos a utilizar como base de esta presentación de hoy, capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Los que están ahí en su casa y tienen su Biblia a la mano, ¿verdad? Pues pueden acompañarme en leer los pasajes si quieren. Hoy no voy a mostrar los textos como hago generalmente. Cada cual lo lee en su Biblia si quiere. Y yo tengo mi Biblia aquí al frente y buscamos capítulo Segunda de Crónicas, capítulo 15. ¿Ok? Lo primero que Yahweh hace es aclararle al rey Asa que la espiritualidad es una relación. La espiritualidad tiene que ver con una relación con alguien. Y ese alguien es nuestro Padre Celestial. Vamos a leer el verso 2, 1 y 2. El espíritu de Elohim vino sobre Azariahu, el profeta, hijo de Oded. Este salió al encuentro de Asa, el rey, y le dijo: óigame, Asa y todo Yahudá y Benjamín, Yahweh está con ustedes mientras ustedes estén con él. Si se vuelven a él, él les responderá. Pero si lo abandonan, él los abandonará. Hermanos, ese mensaje es tremendo para nosotros también hoy día. No solo para Yahudá en el tiempo del rey Asa. Eso es para nosotros. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versos 1 y 2. Esto significa, queridos hermanos, que Yahweh está dispuesto a saciar nuestra necesidad espiritual. Yahweh está dispuesto a recibirnos si vamos a Él. Pero si no vamos a Él, Él no va a venir a nosotros. ¿Ok? Esa es la relación. Si lo buscamos, Él se dejará encontrar. Si no lo buscamos, no se dejará encontrar. Es sencillo, elemental. Esta relación se cultiva mediante dos cosas. Primero, mediante una vida de oración diaria. Segundo, mediante una vida de influencia de las escrituras, o sea, que nos dejemos influir por las escrituras sagradas de Israel, que es lo que todo el mundo llama la Biblia, ¿verdad? Biblia es una palabra griega que significa los libros. Y pues en hebreo, Kitveh HaKodesh, los escritos sagrados, o sea, los escritos de santidad. HaKodesh, los escritos de santidad, que es lo mismo que decir los sagrados escritos o las sagradas escrituras. Luego Yahweh le hace una importante aclaración al rey Asa, que vamos a ver ahora, y es que sin dirigentes espirituales, hermanos, no hay enseñanza, no hay ley, no hay Torah. Es como si el pueblo estuviera sin Elohim. Por eso es que hacen falta dirigentes. Por eso es que siempre el Padre ha elegido hombres que dirijan a su pueblo,
En el tiempo de Moshe eligió a Moshe y a Aarón, su hermano. En el tiempo de Moshe, Moshe eligió 70 ancianos por orden de Yahweh, ¿verdad? Y organizaron una nación. Hay varios precedentes para eso. En el tiempo de Mashiach, Yahoshua elige 12 hombres y los comisiona como sus enviados, que en griego se dice apóstoloi, de donde viene el español apóstoles. Ahora, el profeta Azariahu, que es el profeta en este pasaje, le dijo al rey Asa en segunda de Crónicas, capítulo 15 y verso 3. Israel estuvo por mucho tiempo sin el Elohim verdadero, sin sacerdote que le diera Torá y sin Torá. Hermanos, si aplicamos eso a lo que se llama la cristiandad ahora, al cristianismo, se cumple igual. El mundo ha estado incluso el mundo cristiano ha estado mucho tiempo sin el Elohim verdadero y sin sacerdote que le diera Torá. Sí, porque hay sacerdotes. El mundo cristiano tiene sacerdotes, ¿verdad? Ustedes saben de eso. Pero no le dan Torá. No le enseñan Torá a la gente. ¿Y qué cosa es Torá? Torá es la enseñanza de Yahweh por medio de mandamientos y leyes y comandos o commands, como dicen en inglés. Y así está el mundo cristiano hoy también. Y la cosecha que están recibiendo de esa vida sin Torá es lo que vemos ahora, una sociedad perversa, pervertida, una sociedad corrupta en general, incluso algunos sectores de la cristiandad y algunos sectores del judaísmo también están corruptos, están corrompidos. Y se ve muchos de los pecados que se ven en el mundo pagano, muchas de las, digamos, apostasía que se ve en el mundo pagano, también se ve en algunos círculos religiosos, cristianos, judíos y lo que sea. Hermanos, luego Yahweh señala las desventajas de la falta de espiritualidad. En 2 Crónicas 15, 5 y 6 vamos a leer. Dice, en aquellos tiempos ningún transeúnte estaba seguro. Oh, mira a ver si no se ve eso hoy día. Porque había mucho tumulto entre todos los habitantes de los países. Mira a ver si no se ve eso hoy día. Una nación destruía a otra nación y una ciudad a otra ciudad, porque Elohim los hizo caer en pánico con toda clase de calamidades. Hermanos queridos, mire a ver si no se está dando eso en nuestra sociedad moderna. Toda clase de calamidades, enemistades entre nación y nación, entre pueblo y pueblo, incluso a veces entre ciudades y ciudades. Un aumento sin precedentes de crimen, de asesinatos, de cuanta delincuencia se puede mencionar. ¿Por qué? Porque Elohim los hizo caer en pánico, dice la escritura que tengo aquí al frente, con toda clase de calamidades. Y no es necesariamente que Elohim manda las calamidades, sino que las permite. Son dos cosas distintas, aunque muy parecidas, ¿verdad? Él no quisiera castigar a nadie, pero él permite que la misma naturaleza castigue a los seres humanos que se rebelan contra él. Sí, señor. Él permite que la naturaleza misma castigue a las naciones, a los pueblos que se rebelan contra él, contra sus leyes, contra la Torá. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, hermanos. No debemos decir que son castigos divinos, no, son castigos de la naturaleza. Y nos llegan porque no tenemos la protección de Elohim. De eso es diferente. Como él nos quita la protección que nos debía dar, entonces nos deja nuestra suerte, nos deja a merced de los desastres de la naturaleza, de las muertes, de las plagas, todo lo que estamos viendo en este mundo hoy y se ha visto muchas veces a través de los siglos. Así que hay que tener cuenta con todo esto, hermanos.
Entonces, para contrarrestar el efecto negativo de esa carencia, nos motiva a ser espirituales. Y voy a leer ahora 2 Crónicas 15:4. Pero cuando en su angustia se volvieron a Yahweh, el Elohim de Israel, y lo buscaron, él les respondió. Interesante. Cuando se vuelven a él, entonces él les responde. Y el verso 7, saltando al 15, verso 7, dice, pero ustedes sean fuertes, no se descorazonen, o sea, no se desanimen, porque hay una recompensa para su obra. Hermanos queridos, este pasaje nos muestra varias cosas interesantes. Que un verdadero reavivamiento, una verdadera renovación implica una conversión del corazón para empezar. Segundo, por eso debemos buscar a Yahweh con verdadero arrepentimiento, con un ferviente escudriñamiento del corazón, de nuestra mente, de nuestros motivos, un escudriñamiento de nuestras inclinaciones, de nuestros motivos, y sobre todo con oración perseverante. Eso es fundamental. Ahora, la respuesta de Asa, vamos a considerar en la escritura, la respuesta de Asa a la invitación de Yahweh, segunda de Crónicas, siempre estamos en capítulo 15, verso 8. Cuando Asa oyó estas palabras, la profecía del profeta Oded, se animó y eliminó las abominaciones de toda la tierra de Yahudá y de Benjamín, de las ciudades que él había capturado en la serranía de Efraín. También restauró el altar de Yahweh que estaba delante del pórtico de Yahweh. Ahí está. Ahí tenemos el ejemplo, hermanos. Primero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros orgullos, de nuestros celos, de nuestro apartamiento de Yahweh. Y luego entonces restaurar, como dice aquí, restaurar el altar de Yahweh. Hermanos, ¿hemos restaurado nosotros el altar de Yahweh en nuestros corazones? ¿O lo que tenemos en nuestro corazón es el altar de la televisión, el altar del juego, el altar del deporte? Hay muchos altares. El altar de las fiestas, el altar de la bebelata. Nosotros acá no bebemos así de estar bebiendo licor, pero hay algunos que lo hacen. Es como quien dice, un altar. Nos postramos a esas actitudes y a esos hábitos. O vamos a restaurar el altar de oración, el altar del estudio de la escritura, el altar del servicio a la humanidad, al prójimo, a los vecinos, y el altar de la responsabilidad con nuestra familia, nuestros hijos, parientes en general, y también nuestra responsabilidad con los vecinos. Así que después entonces vino un reavivamiento. Estamos hablando del caso de Asa y Yahudá. Vino un reavivamiento, vino una profunda reforma que implicó dos cosas. Primero, quitar los ídolos. Ya lo vimos en el pasaje, ¿verdad? Quitaron los ídolos. Hermanos, hemos quitado todos los ídolos de nuestro corazón. Es una reflexión que tiene que hacer cada cual. Y segundo, reparar el altar de Yahweh. No el altar de las tradiciones, ¿verdad? No el altar de los placeres y de la carnalidad, que es lo que a veces abunda en el corazón del ser humano en general, sino el altar de Yahweh. Eso quiere decir que Yahweh sea el primero y el principio en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras prácticas. ¿Ok? ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a ver ahora también. El resultado fue júbilo y alegría. Se fueron las aflicciones y volvió la paz. Vamos a leer en 2 Crónicas 15, 14. Así que le hicieron un juramento a Yahweh en voz alta. Esto es el pueblo de Yahudá. Y con júbilo, al son de trompetas y de cornetas. Cornetas es lo que se dice en hebreo shofar. Todo Yahudá se alegró por dicho juramento, porque juraron con todo su corazón y lo buscaron con toda su voluntad. Yahweh les respondió
y le dio reposo por todas partes. Ahí está. Ese es el resultado de de un reavivamiento, de una reforma, de una renovación en nuestras vidas. Y según sucedió en la antigüedad, puede suceder ahora también en nuestras vidas, a nivel grupal, a nivel congregacional y también a nivel individual. ¿Okay? O sea, hay muchos niveles que tienen que ver con esto. Bueno, hermanos, como decía un poquito antes, cuando los líderes son espirituales, los demás quieren serlo también. Cuando los líderes son, digamos, materialistas, los demás van a querer ser materialistas. Cuando los líderes son espirituales, entonces los demás van a querer imitar eso y ser espirituales también. ¿Okay? Cuando Asa reunió al pueblo, a todo Yahudá, y Benjamín también, la tribu de Benjamín se fusionó con la tribu de Yahudá. Se juntaron otros también, como en el caso de Benjamín. Segunda Crónicas 15:9 dice, voy a leerlo acá en la escritura, reunió a todo el pueblo de Yahudá y de Benjamín, ahí están los dos pueblos, o sea, dos tribus distintas, pero que se unieron, se fusionaron. Reunió a todo el pueblo de Yahudá y de Benjamín y a los que residían con ellos de Efraín, será otra tribu, Menashe y Shimón. Tres tribus se le unieron a Yahudá en este reavivamiento, en esta renovación de la adoración verdadera de Yahweh. Dice, pues muchos de Israel se habían pasado a él, a Yahudá, al ver que Yahweh su Elohim estaba con él. Ahí está. Mucha gente, hermanos. Se da eso entre nosotros también. Y en otros grupos, ¿verdad? No somos exclusivos. Hay otros grupos. Pero yo puedo hablar de los nuestros. Mucha gente, muchos hermanos se han unido a la Asamblea de Yahweh a nivel cibernético, ¿verdad? Como estamos haciendo ahora, nos reunimos acá, no físicamente en un lugar, sino a nivel virtual. ¿Por qué? No porque seamos mejores que nadie, no porque sea más entretenido aquí que en otras congregaciones. Eso es lo menos que hay. Entretenimiento. Aquí no venimos a entretenernos. Aquí venimos a estudiar la palabra de Yahweh. Y muchos hermanos nuevos me lo han dicho. A mí lo que me atrae de ustedes es que sus mensajes, sus estudios, todo se centra en la palabra de Todopoderoso y no en cosas de entretener a la gente. Entonces, eso tiene mucho que ver. En este caso, Yahweh usó al rey Asa y en este tiempo del fin está usando a diversos siervos como nosotros y otros, ¿verdad? Y los está utilizando como sus instrumentos. Este llamado a un reavivamiento, hermanos, puede ser la antesala, pudiera ser la antesala de el derramamiento final del Espíritu de Santidad sobre su pueblo. Lo que llama en la Escritura la lluvia tardía. Hermanos, pocas veces se habla de esto. La lluvia tardía del Espíritu de Yahweh es un derramamiento del Espíritu de Yahweh, del Espíritu de Santidad, en toda clase de carne, como dice el profeta, ¿verdad? Ese no es el tema hoy, por eso no tenemos pasajes para leer respecto a ese tema. Ahora, quiero leerles una reflexión que escribí, quiero leerla porque, porque quiero que no se quede ni una sola palabra de lo que deseo transmitirles. Relativo a un nuevo comienzo. Porque para mí esto es como un nuevo comienzo, para mí en mi vida. No solamente porque fui librado prácticamente de la muerte a raíz de una condición grave de la vesícula. Me la operaron, el cirujano me dijo que hubo que sacarle en 3 pedazos, ¿no? Porque estaba hecha leña, como decimos acá vulgarmente, ¿verdad? Y siento como que empecé a vivir otra vez. Entonces, escribo esta breve reflexión que quiero leerles textualmente. Quizá algunos esperarían que para una renovación espiritual
discutiéramos situaciones desagradables que han ocurrido en el pasado entre nosotros para zanjar diferencias y etcétera, ¿no? Porque es lo usual. Pues vamos a ver, ¿a qué me ofendió aquel? Pues defendiste en tal cosa, pues hermano, perdóname. No, no, no. Eso no es necesario. Eso es precisamente lo que yo no quiero. ¿Ok? Voy a seguir leyendo. No quiero saber de disputas pasadas, ni de acusaciones de unos y otros, ni de reclamos de unos y otros de ninguna clase. Este será mi enfoque para un nuevo comienzo en la Asamblea de Yahweh Internacional. Lo pasado es pasado, hermanos. Algunos hermanos, pues, a través de los últimos meses yo he percibido, he visto y he escuchado, pues, que se quejan unos de otros y hay reclamos y hay disgustos. Ok, no quiero saber nada de eso. Lo pasado es pasado, como dice la canción de José José, ¿verdad? Lo pasado es pasado. Un nuevo comienzo no puede basarse en un análisis de problemas pasados. Cada cual debe entrar a esta nueva etapa como un bebé, sin acusaciones, sin reclamos de ninguna clase. De otro modo, no sería un nuevo comienzo. ¿Ok? Todos hemos cometido errores, empezado por mí. He cometido errores también en el pasado, ¿verdad? Pero en esta nueva etapa, sigo leyendo, en este nuevo año hebreo que ha comenzado con el mes de Aviv o Nisan, espero que todos estemos dispuestos, hermanos, a comenzar sin condiciones, sin reclamos, sin rencores y sin resentimientos de ninguna clase. De otro modo, no sería un nuevo comienzo. Y recuerden las palabras de nuestro gran maestro: si no se hacen como niños, no entrarán al reino del Padre, de Yahweh. Así que espero que todos aprendamos esto y lo internalicemos, ¿okay? Que es lo principal. Saber las cosas no es suficiente, hay que internalizarlas. Voy a hacer rapidito, antes de leer los otros pasajes de la Escritura, un resumen de la historia de la Asamblea de Yahweh Internacional. El Morelio Gómez tiene grabado creo que son cuatro videos, si no me equivoco, 4 o 5, relatando la historia de la Asamblea de Yahweh Internacional, con lujo de detalles. Lo que quiero hacer ahora en 2 minutos es un resumen bien breve. Los primeros pasos de este movimiento moderno, porque la Asamblea de Yahweh es Israel y se fundó, vamos a decir, en el Sinaí, en el tiempo de Moshe. Pero estoy hablando de un nuevo movimiento moderno que llamamos la Asamblea de Yahweh Internacional. Comenzó más o menos por el año 2000, aproximadamente, o poquitito después. Y sus primeros pasos fueron en el sistema ese de Paltalk. Después ese sistema se hizo insuficiente e inconveniente, y entonces empezamos a usar otro, creo que se llamaba TeamSpeak. También llegó el momento que se hizo inconveniente y entonces pasamos al sistema de Zoom, que es lo que tenemos actualmente. Es un sistema excelente, muy bueno, muy versátil, etcétera. Y ahí entonces se formó más formalmente la Ayin. Yo escogí ese símbolo de la letra Ayin hebrea. Primero porque la Ayin significa ojo. Y podemos ver el ojo de Yahweh en su pueblo. Y además porque las siglas AYIN, pues, pueden representar el nombre de la asamblea, que es Asamblea de Yahweh Internacional. Por eso la llamamos AYIN. Luego formamos un consejo, no voy a entrar en detalles. Ahí yo cometí un error también, después lo resolvimos. Luego ha habido modificaciones en la marcha. Luego cometimos el error de incorporar la AYEN en el gobierno de Puerto Rico como si fuera una iglesia, ¿cómo se llama esto? Una organización. Eso fue un error, fue un buen intento, pero no funcionó y lo eliminamos también. Y ahora estamos funcionando como estamos funcionando, que ya ustedes conocen, de una manera más o menos informal. No quiere decir desorganizada, estamos organizados, pero de una manera flexible, informal, más o menos, ¿verdad? Sin muchas restricciones.
Incluso entre nosotros hay muchos hermanos que son conservadores. Anoche hablé de esto, pero estoy repitiendo porque hay muchos aquí que no estaban anoche. Muchos de nosotros son conservadores, y yo me incluyo ahí en ese grupo. Otros son liberales, y también me incluyo en ese grupo. Porque en algunas cosas yo soy conservador y en otras cosas soy liberal. Entonces, he tratado de mantener un balance entre esas dos maneras de pensar y de actuar. Y no me gusta ver que los hermanos liberales critiquen a los hermanos conservadores. No me gusta ver tampoco que los hermanos conservadores critican a los liberales. No, hermanos, no debemos hacer eso. Cada cual le sirve a Yahweh como puede, como puede. A veces quieren y no pueden. ¿Ok? Quiero repasar así rapidito. Voy a leer varios pasajes, pero para repasar varias cosas que nos van a ayudar en esta empresa de, por así decirlo, entre comillas, en esta empresa de hacer una renovación en nuestras vidas y en la asamblea de Yahweh también. Vamos a repasar primero las funciones ministeriales. Para eso tengo acá, estoy usando la Biblia, la versión, versión mesiánica, no, perdón, no, versión nazarena de las Escrituras, ¿verdad? Versión israelita nazarenas. En Primera de Corintios, voy a leer capítulo 1, versos 4 al 10. Y esto trata principalmente de la unidad. Dice así, comenzando verso 4. Siempre doy gracias a mi Elohim por ustedes, está hablando Shaul, Pablo, en vista del favor de Yahweh que se les concedió en el Mesías, en el Mashiach Yahoshua, porque él los ha enriquecido en todo, se refiere a Yahweh, en toda palabra y en todo conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes el testimonio del Mashiach, de manera que no les falta ningún don mientras esperan la manifestación de nuestro maestro o nuestro amo Yahoshua el Mashiach. Verso 8. Además, él los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro maestro Yahoshua el Mashiach. Fiel es Elohim, por medio de quien fueron ustedes llamados a la comunión de su Hijo, Yahoshua el Mashiach, nuestro maestro, o también se puede traducir nuestro amo, nuestro Adón. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro maestro Yahoshua el Mashiach, que se pongan, está en el verso 10, que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en el mismo pensar y en el mismo parecer. Porque acerca de ustedes, hermanos míos, me han informado los de Cloé que entre ustedes hay contiendas. Oh, contiendas en la asamblea mesiánica original. Sí. Verso 12. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Shaul, o sea, de Pablo. Otro, yo de Apolo. Y otro, yo de Kefá, o sea, de Pedro. Y otro, yo del Mesías, del Mashiach. En el verso 13, él pregunta, ¿está dividido el Mashiach? ¿Acaso fue Shaul ejecutado en un madero por ustedes? ¿O se han sumergido en el nombre de Shaul? Grandes preguntas, hermanos. Y sigue diciendo en el capítulo 3, versos 1 al 9, y yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mashiach. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden. Hablándole a los corintios, no a nosotros, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Porque todavía son carnales. Pues mientras haya celos y contiendas entre ustedes, son carnales y se portan como humanos. Porque cuando uno dice, yo soy de Shaul, mientras otro dice, no, yo soy de Apolo, son carnales. Pues, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Shaul? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, y a cada uno según el amo, el Adón, el maestro, le concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Elohim dio el crecimiento. Así que
ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Elohim, el Todopoderoso, quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Elohim y ustedes son huertos de Elohim, edificio de Elohim. Eso es lo que somos, hermanos, los líderes, en cualquier grupo que sea. Somos simplemente colaboradores de nuestro Padre Celestial, Elohim, Yahweh. Y los hermanos, los demás hermanos son el huerto que se nutre del alimento de la palabra de Yahweh y crece y crece y madura y produce frutos. Esa es la dinámica, ¿verdad?, que se da en el pueblo de Yahweh. Ahora quiero hacer un repaso de los dones del Espíritu. Perdón. ¿Por qué digo repaso? Bueno, porque estas son cosas que ustedes saben, hermanos. Ustedes han estado leyendo las Sagradas Escrituras por años. Ustedes saben esto. Solamente estoy recordándoles y repasando. Primera de Corintios 12, 4 al 14. Ahora bien, hay diversos dones. Ahora hablamos de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversos servicios, otra palabra clave, pero el maestro, el amo, es el mismo. También hay diversas actividades, otra palabra importante, pero el mismo Elohim es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Ahora viene, porque a uno se le da palabras de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro se le da palabras de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros. Hoy día eso no se da, pero en la asamblea original mesiánica se daba mucho. A otros profecía, eso se da a veces hoy también. A otros discernimiento de espíritus. A otros géneros de idiomas, que llaman lenguas. Y a otro interpretación de idiomas o de lenguas. Pero, verso 11. Pero todas estas cosas las realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es el Mashiach. Porque por un solo espíritu nos sumergimos todos en un solo cuerpo, tanto yahuditas o judíos, como se dice ahora, como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Hasta ahí. Ahora vamos a hacer un repaso de los ministerios, que es otro concepto. En Efesios 4:11 dice la Escritura: y él mismo constituyó a unos enviados. Eso es lo que se dice en griego apóstoloi, que pasó al español como apóstoles. Y lo que significa es esto: enviados. Él constituyó a unos enviados, fueron 12 nada más. A otros profetas. Hubo varios profetas en el siglo I. Y puede que los haya hoy también, aunque no nos conozcamos, ¿verdad? A otros proclamadores de la buena noticia. Todo eso es una sola palabra en el original. Evangelistas. Evangelistas quiere decir los proclamadores del evangelio. Pero poniéndolo en mejor español, es proclamadores de la buena noticia. Y a otros pastores. Y maestros. Curiosamente pone pastores y maestros en un solo, como en una sola frase, vamos a decir. Como que es lo mismo, no es lo mismo. Pero generalmente los pastores son maestros o los maestros son pastores. Y también puede estar separado. Hay buenos maestros que no son pastores. Y hay buenos pastores que no son buenos maestros. Hay de todo. Pero son maestros de todos modos porque enseñan, ¿verdad? Pero como que a veces a veces
como que a veces esa no es su don, su misión. Luego dice, a fin de capacitar a los consagrados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. El cuerpo del Mashiach es la asamblea, lo que otros llaman la iglesia, Israel, ¿ok? Verso 13. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim. Eso quiere decir que no lo hemos alcanzado. Quiere decir que en el tiempo de Shaul mismo, que era uno de los principales apóstoles, no habían alcanzado todavía ese nivel de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim. Y sigue diciendo, hasta ser un hombre de plena madurez. Quiere decir que la asamblea mesiánica original, primitiva en el siglo I, no era un solo hombre en madurez. Había muchos inmaduros todavía. ¿Ok? Y luego dice, hasta la medida de la plena estatura del Mashiach. Quiere decir que en la asamblea original del siglo I no se había alcanzado todavía la medida de estatura plena del Mashiach. Estaban lejos de eso. Y pienso yo que en el día moderno es igual, hermanos. No hemos alcanzado todavía ese nivel de estatura espiritual, porque estamos hablando de cosas espirituales, ¿verdad? De la plena estatura del Mashiach. Algunos hermanitos me han dicho, yo no le llego al Mashiach ni a los tobillos. Esa es una manera de decirlo, ¿verdad? Que no hemos alcanzado su estatura total. Puede que quizás algunos puedan decirle, yo no he llegado hasta la cintura, comparándonos con el Mashiach. Otros dicen, no, yo me quedo a nivel de la suela del pie o de la sandalia. Esas son apreciaciones personales que hacemos a veces basados en la humildad y también en el realismo. O sea, somos realistas. Comparados con el Mashiach, somos chiquititos, ¿verdad? Pero, Él es nuestra meta. Él es el objetivo hacia el cual nos movemos. Él es la meta hacia la cual nos dirigimos. Él es la medida de estatura espiritual hacia la cual nos dirigimos. No creo que no la alcanzaremos totalmente antes de que Él venga, pero cuando Él venga, sí. Cuando Él venga, Él suplirá todo lo que nos falta, como dijo también el apóstol Shaul en otro pasaje. En el verso 14 dice, esto para que ya no seamos niños sacudidos. Fíjate que hay muchos en la asamblea, estoy hablando de la asamblea del siglo I, estando Shaul allí presente, muchos en la asamblea que todavía eran niños. ¿Por qué? Porque se involucraban en todo eso que Shaul está reprendiendo, los celos, la envidia, las discusiones, todo lo que mencionamos al principio. Y también en conocimiento. Repito el verso 14. Esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva. Esa es otra cualidad de niños. Y llevados a donde quiera por todo viento de enseñanza o de doctrina, como dice otras versiones. Eso se ve mucho hoy, hermanos. Personas que, bueno, con buena intención, pero por ignorancia, se dejan llevar por todo viento de doctrina, especialmente ahora en Internet, que hay tantas doctrinas nuevas y fantasiosas, comenzando por lo de Enoch, ¿verdad? El llamado libro de Enoch, como dije al principio, eso es falso. Enoch nunca escribió ningún libro, pero bueno, ese es otro tema. Y hay muchos que se han dejado extraviar de la verdadera fe por eso. Y han negado incluso el valor de las sagradas escrituras inspiradas por un libro apócrifo, como el de Enoch y otros libros. ¿Ve? Llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay un maestro por ahí que se destaca me refiero por ahí, cuando digo por ahí, en Internet, ¿cómo se llama? Se identifica, ¿verdad? O se destaca por defender el nombre un nombre que ya todos los eruditos saben que es falso, que es equivocado, y es el nombre de Jehová. Pues ahora renace esa falacia
y hay muchos siguiéndolo. Y en algunas ocasiones yo digo, bueno, algunos maestros también son, ¿cómo se llama? Son sinceros, pero están engañados. Pero a veces esos maestros dicen algo que demuestra que no es que están engañados, es que son engañadores. Hermanos, alerta, cuidado con eso. Y les puedo decir en otra ocasión de dónde yo deduzco que algunos maestros, no digo todos, obviamente, que contradicen las Sagradas Escrituras, son engañadores y no es que están engañados. Algunos sí es que están engañados. ¿Okay? O sea, que hay que saber hacer la diferencia. Luego dice en el verso 15, sino que siguiendo la verdad con amor, que es lo que debemos hacer, dice él ahora, que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach. ¿Ok? Qué lindo que, usando una comparación ahora carnal, ¿verdad? Física, y quizás no muy agradable, pero es parte de la naturaleza, lo que voy a decir ahora. Qué lindo que normalmente, no siempre, pero yo pienso que cuando no es así, como voy a decir ahora, son las excepciones, creo yo. Normalmente, cuando una mujer da a luz, cuando una mujer pare, como se dice más vulgarmente, pero es la palabra correcta, el niño o la niña, ¿verdad? El bebé que nace, lo primero que sale es la cabeza. Interesante, muy interesante. Todo eso tiene su motivo, su razón de ser científicamente hablando, ¿verdad? Pero ahora lo quiero usar como una ilustración de lo que estamos leyendo. El niño nace y lo primero que sale es la cabeza y después el cuerpo. La cabeza es lo principal. La cabeza del ser humano, bonito, y de los animales también, pero estamos hablando ahora de seres humanos, ¿verdad? La cabeza es la parte principal del cuerpo. Si le quitan la cabeza a uno, ahí se acabó, murió, ya no sirve para nada, ¿verdad? Puede perder un brazo y seguir siendo incluso activo en la sociedad. Puede incluso perder los dos brazos. He visto hombres sin brazos. Y conozco uno, digo, por internet, que no solamente es un, ¿cómo se llama esto? Es ahora un motivador que va a muchos sitios motivando a la gente sin brazos, y otro también así que no tiene brazos ni tiene piernas, y es un hombre, y da conferencias en las universidades y en todas partes. Y así por el estilo, ¿verdad? Uno puede perder una parte del cuerpo, pero si pierde la cabeza, nacarile, no hay break. Ahí no, ahí no hay manera de que usted exista sin la cabeza, ¿verdad? Un cuerpo sin la cabeza no es nada, o no es nadie, vamos a decir, no es nadie en términos de ser un ser humano. Así también es la asamblea, hermanos. La cabeza de la asamblea, los que quieran llamarlo la iglesia, ya que están en sus iglesias, lo mismo. Es el Mashiach, el Mesías, Yahoshua, ellos lo llaman Jesús, ok, esa es la cabeza del cuerpo. Si no fuera así, este cuerpo no existiría, no sería nadie. Así que eso es lo más importante, ¿verdad? La cabeza. Así que la invitación de Pablo es, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, el Mashiach. Eso es interesante, ese concepto espiritual que se basa en un concepto físico también, hermano. Ahora vamos a repasar, todo esto es un repaso, ustedes saben esto. Vamos a repasar las obras de la carne, rapidito, en Gálatas 5, 13 al 21. Ustedes fueron llamados a la libertad, hermanos. Solamente que no usen la libertad como pretexto para la carnalidad. Más bien sírvanse unos a otros por medio del amor. Porque toda la Torá se ha resumido en un solo precepto. No dice que se ha eliminado, que se ha resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, miren que no se consuman unos a otros. Por eso digo,
verso 16. Por eso digo, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Oh, qué lindo. Porque la carne, perdón, la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el espíritu, no están bajo la condena de la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes y estas son idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que hay otras cosas de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Hermanos, por eso quisiera que ustedes leyeran eso de su propia Biblia, cualquier versión que sea, que puedan internalizar esos conceptos, esas palabras. Y vamos a repasar ahora en la misma tendencia el fruto del espíritu. Ya esto es lo último. Fíjense que no digo los frutos del espíritu, ¿ok? Algunos dicen, sí, estos son los frutos del espíritu, son este. No, todos esos conceptos o todas esas palabras que vamos a leer ahora son un fruto. El fruto del espíritu. ¿De cuál espíritu? Del espíritu de Yahweh, que ha sido puesto en sus siervos, en nosotros, en la asamblea, en la congregación, en la iglesia. Gálatas 5, 22 al 25 dice, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son del Mashiach Yahoshua, han ejecutado en el madero la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. Esa es la invitación de Shaul para nosotros hoy en día, y con eso quiero terminar. Si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. O sea, que esto no se trata de conceptos, no se trata de decir, pues yo creo esto. No, se trata de andar. Andar quiere decir actuar, ¿ok? Que nuestras acciones sean conforme al espíritu de Yahweh. Que nuestro andar, nuestra conducta sea conforme al espíritu de Yahweh. Que nuestro comportamiento sea conforme a las directrices de ese espíritu de santidad que Él ha puesto en sus hijos. Ese es el mensaje central de esta última parte de mi exhortación hoy. ¿Ok? Y que así podamos entonces ir moviéndonos, no quedarnos estáticos en un nivel elemental, sino seguir moviéndonos hacia arriba, creciendo en espiritualidad y en buenas obras, hasta que nos acerquemos por lo menos un poco a la estatura de la medida del Mashiach Yahoshua, que es un hombre perfecto. El único hombre perfecto es Yahoshua el Mashiach, nadie más. Ha habido dos hombres perfectos en este planeta, ¿verdad? De otros planetas yo no sé. Yo sé de este planeta porque la Sagrada Escritura nos relata la historia de este planeta. Dos hombres solamente han sido perfectos. El primero fue Adán. Yahweh lo creó perfecto. Eso no hay duda de eso. Después se extravió, ¿verdad? Y desobedeció y pecó, pero estoy hablando de cuando fue creado perfecto. Y así también el Mashiach Yahoshua, hecho hombre, fue creado perfecto también como hombre. Y siguió siendo perfecto durante toda su vida, hasta su muerte y en su resurrección y en su vida actual, que está sentado a la diestra del Todopoderoso, el Padre, lo dice la Escritura. Es un hombre perfecto.
Así que ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un buen ejemplo. Entonces, como a veces pasa, como decía un predicador una vez, que hay personas que le dicen al predicador, bueno, es imposible que nosotros seamos perfectos. No podemos. Tratamos, pero no podemos simplemente. Cuando el predicador le hablaba algo semejante a lo que estoy diciendo ahora, y que este predicador le dijo, bueno, hermanos, la fórmula es esta. Usted va a tirar una piedra hacia la luna, ¿verdad? Agarra la piedra, es como una parábola que le hace el predicador. Y usted agarra su piedra y la lanza hacia la luna. No va a llegar a la luna, pero puede llegar a la montaña. Lógico, eso no hay ni que explicarlo. No puede llegar a la luna, por más fuerte que tire, pero puede llegar a la montaña. Entonces, esa debe ser nuestra meta, ¿no? Tirar lejos, alto, no llegaremos quizás donde quisiéramos llegar, pero podemos llegar más adelante de lo que estamos ahora. Y esa es la invitación de Yahweh y de su Hijo, el Mashiach, Yahushua, para nosotros hoy día, hermanos. Tire la piedra, no llegará a la luna, pero llega a la montaña. Y algo es algo. Si se queda ahí, no tira la piedra para ningún sitio, pues se va a quedar siempre en el valle llanito, elemental. ¿Ok? Pues, queridos hermanos, con esto doy por terminada la charla, la plática, la exhortación o como se le quiera llamar, que he querido compartir con ustedes en este día. ¿Ok? Y les invito a que si no lo hemos hecho ya, iniciemos en nuestra vida individual una renovación, una reforma, un reavivamiento, llámelo como usted quiera, un nuevo comienzo hoy en nuestra vida. Y así sigamos marchando hacia adelante hasta que venga el Mashiach y complete lo que nos falta para llegar a la perfección y a la estatura plena de él. Ok, así que los dejo entonces hasta la próxima. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga a todos los que están escuchando. Y otra vez digo, hasta la próxima. Shalom.